apagas la luz. Pero por alguna razón que desconoces, hoy no te atreves a cruzar el pasillo a oscuras, así que la vuelves a encender. Ves al final tu objetivo, la puerta de tu habitación, pero en estos pocos metros que te separan de ella, percibes repentina e inexplicablemente una distancia casi eterna. Querrías no tener que atravesar el pasillo. Hasta la propia palabra, pasillo, te pesa como una bolsa llena de piedras. Querrías estar ya allí, al otro lado de la puerta de tu habitación, teletransportarte quizás, aunque sean esos pocos metros, para no tener que pasar por el calvario en el que, sin venir a cuento, se ha convertido el pasillo de tu propia casa. Piensas, basta de chorradas, apago la luz y voy hasta mi habitación. Tu mano se desliza por el interruptor con la sensación de vivir una despedida y con un gesto rápido apagas de nuevo la luz y esperas unos segundos sin moverte. Cuando tus ojos se acostumbran a la oscuridad, te das cuenta de que, sin haber dado un paso, sin haber movido un músculo, estás en tu habitación. O sea, ha ocurrido. Tu sueño se ha hecho realidad. Y sin embargo, qué extraño. Tú lo sientes como una pesadilla. El caso real. ¿Por qué me habéis traído aquí? ¿Me vais a pegar? No me hagáis daño, por favor. Tranquilo, Manuel. Tú solo dinos dónde está el cuerpo. Nos dijiste a 200 metros del pilar. ¿Es aquí? No lo sé. Creo que sí. Sí, creo que es aquí. Para el coche, García. Sí, señor. Venga, sal. No quiero. Que salgas, he dicho. No te me vas a poner melindroso ahora. ¿Dónde está, Manuel? ¿Dónde está la Toñi? Es por allí. Debajo de aquellos matorrales la amagué. De acuerdo. Camina. Y que no se te ocurra hacer nada raro, ¿vale? A ver, junta las manos. Joder. No sé si voy a poder aguantar esta peste. Más vale que la Toñi esté aquí, Manuel. Es aquí, señor Ortega, es aquí. ¿Señor? Juro por mi vida. Señor, La he visitado cada noche. está aquí. Dios. Joder. ¿Cuánto lleva muerta? Unos días. Hace ya al menos 3 días que me la cargué. Agente, avise a la central. Envíen al forense. Mujer de unos 40 en estado de descomposición. Sí, señor. El cuerpo presenta signos de violencia. Cuello presionado con una media. Madre mía, qué asco. Manuel, ¿pero cómo has podido venir aquí a acostarte con una muerta? Así es mejor, señor Ortega. Una muerta no habla. El arropiero. Por Mónica González Álvarez. People tell me I look like hell. Well, I am hell. I got a torture chamber orchestra and a delirium hotel. I got an hallucination rattlesnake to twist my skill through. You're my friend, but I'm gonna kill you. Which is based on a true story, which is based on a lie. Don't jack with me, Sahib. I'm history. Crueldad. Así podríamos resumir esta última frase del que es considerado como el mayor asesino en serie de España. De aquella forma tan despectiva, aquel hombre de habla un tanto particular se refería a la que había sido su novia, la Toñi, como él la llamaba. Ella era una de sus últimas víctimas, de las 48 confesas. Pero vamos a situarnos. Corría el año 1971 y la policía, acompañada del asesino, había encontrado el cadáver de la mujer ya en descomposición en un descampado gaditano. El día de autos llevó a Antonia en moto hasta dicha ubicación para mantener relaciones sexuales con ella. En un momento dado, sintió el impulso irrefrenable de matarla. Así que mientras le hacía el amor, la estranguló con sus propias medias. Tras su muerte, Manuel volvió al lugar de los hechos para practicar necrofilia con ella. En Sevilla le llamaban el arropiero, por eso de que su padre vendía arrope, un típico dulce de higos.
aunque su nombre real es Manuel Delgado Villegas, un brutal criminal que puso en jaque a la justicia española allá por la década de los años 60 y 70, y cuya vida pudimos verla en la gran pantalla gracias al documental El arropiero, el vagabundo de la muerte, del director Carlos Balaguer. En primer lugar, El arropiero, el vagabundo de la muerte es un documental. Entonces, para recrear lo que había sido la andadura criminal de Manuel Delgado Villegas, el arropiero, pues recurrimos al testimonio de dos policías que lo conocieron muy bien, Salvador Ortega y Manuel Alcalá, que son los policías que lo habían detenido en Puerto de Santa María, cuando en 1971 se ligó una causa-efecto a un crimen que ya había cometido en una novia que al parecer tenía en Puerto de Santa María. A partir de aquí, nosotros reconstruimos el itinerario junto con los dos policías y reconstruimos los crímenes que hizo en España. Ya sabes que se dice que él cometió 48 crímenes, después quedaron en 21, y finalmente se pudieron demostrar 7, que son los que la película o el documental reconstruye con la ayuda de los dos policías. Entonces viajamos por toda España, por los lugares donde se habían cometido estos, prácticamente fue desde el puerto de Santa María, Cataluña, pasando por Ibiza, y entonces a partir de este testimonio se construyó esta especie de road movie, que es una parte importante de lo que fue la vida del arropiero. Manuel nació en la capital hispalense el 25 de enero de 1943. Era huérfano de madre, murió mientras le daba luz. Y además el joven tuvo una infancia muy difícil. Primero porque España pasaba penurias por la posguerra. Y segundo porque tras el fallecimiento de su madre, su padre le abandonó junto a su hermana Joaquina para volver a casarse. Fue la abuela de los pequeños quien se encargó de su cuidado. Sin embargo, otros parientes también intervinieron en su crianza, algo que literalmente le heló el corazón. ¿El motivo? Bueno, pues fue víctima de continuos abusos físicos, golpes, palizas, lo que acabó agriando su carácter y convirtiéndolo en un ser agresivo e introvertido. El arropiero fue a la escuela, aunque jamás aprendió a leer ni escribir. Tampoco le ayudó su tartamudeo continuo, que le impedía comunicarse con fluidez, y menos aún la dislexia que padecía. Por ello, Manuel decidió ingresar voluntariamente en la Legión. Acababa de cumplir 18 años. Allí aprendió uno de sus golpes mortales, por el que se hizo, digamos que famoso, y que la policía denominó el golpe del legionario. Este consistía en propinar un fuerte impacto con la mano abierta en el cuello de su víctima. El arropiero había hallado su seña de identidad para sus asesinatos. Pero no duró mucho en el ejército. De hecho, hay dos versiones al respecto. Una afirma que Manuel comenzó a consumir marihuana, que después estuvo en proceso de desintoxicación y que debido a esto comenzó a padecer ataques epilépticos. Por todo ello fue declarado no apto para el servicio militar. Pero también hay una segunda versión que cuenta que fue el propio arropiero quien desertó de la Legión. Bueno, digamos que tras su salida del ejército, lo que sí es cierto es que Manuel inició un periplo por España, Francia e Italia. Se dedicó a mendigar, a pedir limosna. Incluso llegó a rodearse de prostitutas y a ejercer como chapero en Barcelona. En aquel ambiente tenía éxito y se lo debía a un problema sexual denominado anaspermatismo, es decir, a la ausencia de eyaculación. Este defecto, por llamarlo de alguna manera, le llevó a practicar sexo de forma continua sin alcanzar el orgasmo, algo muy valorado dentro de ese mundillo. Y aunque fue detenido en varias ocasiones por la famosa ley de vagos y maleantes, jamás fue a la cárcel, sino a centros psiquiátricos, ya que escenificaba una serie de convulsiones. Precisamente fue la tremenda personalidad de este individuo lo que más llamó la atención del productor y guionista Carlos Balaguer para acabar rodando el documental sobre su historia. Él mataba gente que se iba encontrando aleatoriamente. Cuando digo aleatoriamente es desde un cocinero que estaba tomando el sol en Garraf, a esta turista que él siguió en Ibiza, que iba con un americano y lo siguió a una especie de cabaña que tenían, etcétera, y después el de este señor de la burguesía que fue por unas relaciones, parece, homosexuales y por el precio de la prestación. O sea que, como verás, el abanico es absolutamente increíble, porque en el sumum de lo que podría ser su actividad criminal, también mató a una señora anciana
en Mataró, que trabajaba de cocinera, pero aquí añadió un nuevo rasgo a su personalidad. Esta señora la dejó en un puente, ahí abandonada, y una vez muerta iba por las noches a mantener, presuntamente, o intentar mantener relaciones sexuales, por lo cual es absolutamente distinto a todos los asesinos en serie, y eso hace que sea una personalidad absolutamente interesante y desde el punto de vista patológico y criminal casi única. Nadie sospechaba que aquel hombre de aspecto tosco y de personalidad limitada pudiese matar siquiera una mosca. Su inconfundible bigote a lo Cantinflas, en claro homenaje a su admirado personaje, tampoco levantó muchas sospechas. Ni siquiera cuando le interrogaron por la desaparición de su novia, la Toñi. Le dejaron en libertad, aunque a los pocos días volvió a ser arrestado. Algunos vecinos declararon haberle visto pegar a dicha mujer el mismo día de su desaparición. Manuel, ¿sabes por qué estás aquí? Señor, no tengo ni idea. Todo lo que sé ya se lo expliqué el otro día. Creemos que has tenido algo que ver con la desaparición de Toñi, la que dicen que era tu novia. Hay vecinos que te vieron pegarla en medio de la... Eso es mentira. Mentira, mentira. Cálmate, Manuel. Estamos aquí para ayudarte. Siéntate, por favor. No hay nada de lo que preocuparse, ¿verdad? Estate tranquilo. Tu testimonio es muy importante. Da igual lo que sea. Quiero irme de aquí ya. Lo siento, no te podemos dejar marchar. Necesitamos tu ayuda para saber qué pasó. Ortega y su equipo sabían que el arropiero acabaría cantando, pero no fue nada fácil. Había que ganarse su confianza. Manuel no soportaba sentirse tonto. ¿Os pensáis que soy idiota? ¿Me queréis encerrar? Durante días trabajaron con técnicas psicológicas usadas para interrogar asesinos en serie. Quisieron tender un cordón umbilical para ganarse su confianza. Habla, Manuel. Somos los únicos que te podemos librar de ir al talego. Deja que te ayudemos. ¡Que no la he matado yo, joder! ¡Cago en Dios! Jamás se le tocó un pelo. Los interrogadores sabían que en el caso de Manuel, la violencia no hubiera valido de nada. A él había que abordarle desde otro flanco. Su autoestima, su narcisismo tan propio de asesino en serie y tan propio de él. Con Manuel, el único modo era apretar la tecla correcta, alimentar su ego, hacer que se sintiera importante. ¿Sabes, Manuel? Me está gustando mucho hablar contigo. Solo alguien muy listo ha podido esconder el cadáver de la Toñi de esa manera. Y fue tocar esa tecla... Ah, ¿sí? ¿Les parece listo el asesino de Toñi? Y que Manuel empezara a entonar su macabra melodía de muerte. Quizá tenga razón. Quizá sepa dónde está la Toñi. Señor Ortega, si quiere, le puedo explicar más. Mucho más. Y Manuel Delgado, para sorpresa del cuerpo de policía, empezó a presumir de sus últimos 8 años de vida. Casi una década en la que había matado, según sus propias palabras, a más de 48 personas. En los siguientes 2 años y medio, el inspector Ortega y Manuel Delgado se convirtieron en los más raros compañeros de viaje. Peinaron toda la geografía nacional, recogiendo las piezas de este macabro puzzle. Fue en ese momento cuando Manuel Delgado se convirtió en el arropiero, uno de los asesinos más sangrientos de la historia de España. Para Salvador Ortega, criminólogo e inspector de policía que consiguió atrapar a Manuel Delgado Villegas, no le fue fácil forjar, digamos que una amistad con este asesino. Era una amistad interesada, como llegó a reconocer en alguna ocasión. Se hacía necesario establecer esos lazos para esclarecer los crímenes. Aquella aventura para descubrir los cadáveres de las víctimas del arropiero hizo que Ortega conociese a todo un especialista en matar, a un verdadero psicópata. Sin embargo, es curioso cómo el propio Manuel manejaba la situación ante preguntas incómodas sobre sus terribles fechorías. Recuerdo que Televisión Española hizo un documental sobre su persona cuando ya había sido detenido y llevado a un centro psiquiátrico. En él se puede ver al asesino charlando con una periodista a la que reconoce que cuando mata a mujeres no le gusta, que prefiere a los hombres para estos casos. Escuchémosle. A la primera que mata a una mujer, pues no me gusta. La mujer te pare, te mantiene, te enseña, una educación, una cultura, y el hombre que te va a enseñar. La detención del arropiero fue prácticamente accidental. La Brigada Criminal del Puerto de Santa María, en la que trabajaba Salvador Ortega, estaba investigando el caso de una desaparición, la del joven Francisco Marín. Tras varios días desaparecido, la policía encontró su cadáver en el Guadalete. Llegó el momento de la autopsia y el forense concluyó que había muerto por asfixia, pero Ortega no se lo creyó.
Gracias a esa apreciación, el supuesto forense acabó admitiendo que no había muerto por asfixia y que en realidad trabajaba como médico de guardia en la Marina. Su nariz policial acababa de abrir una brecha. Buscaban a un asesino y lo encontraron por un desliz. Qué curioso. Matar a su propia novia, Antonia Rodríguez. Le detuvieron el 18 de enero de 1971 en el puerto de Santa María. De primeras, el arropiero negó los hechos, hasta que Ortega jugó con su psicología, consiguiendo que confesara no solamente el crimen de la Toñi, sino hasta 43 más. El propio Salvador Ortega nos explica cómo derivaron la mente de este serial killer español. Una de las preguntas básicas que se le hacen es dónde estuviste el domingo. El domingo fue el día que desaparece la Toñi. Y él dice que no, ya hacía tiempo que ya había peleado con la Toñi y que él estuvo en el cine. Y el gesto que hace precisamente, ese lenguaje no verbal que se presenta en esta ocasión, hace que empecemos a sospechar. Yo fui el primero en sospechar, que es meterse la mano en el bolsillo y sacar el resto de la entrada cortada del cine. Empezamos a trabajar ese otro tema y nos llevamos interrogándolo hasta cerca de la 1 de la mañana. Y nos hace de una epilepsia, nos hace una simulación perfecta. Mi obligación era llamar entonces al juez y decirle: tenemos esto aquí y hace falta que nos venga el forense. Y ahí tenemos otro gran problema. Y el problema está en que se quería ingresar en el psiquiátrico de Cádiz. En el psiquiátrico de Cádiz se hubiera escapado como había hecho con anterioridad. Yo dije: vale, de acuerdo, si vamos a ingresarlo, yo no estoy partidario de eso, lo que sí vamos a hacer es ponerle allí un policía armada. Y entonces pues me dijo: no, mejor, lo pones a mi disposición aquí, en los calabozos de la policía municipal. Autoriza al juez entonces que lo ponga a su disposición cuando se acaben los 72 horas que yo puedo tener y que esté continuamente en contacto con él. Le da el ataque, se ve acosado, ya se ve que no tiene salida, intentamos ponernos en su capacidad mental, inclinarnos más hacia una posible amistad o enfermedad. Chico, tú no estás mal, tú no estás bien, tú tienes una enfermedad. Por ese camino fue donde lo pudimos ir llevando para que él se diera cuenta de que lo que tenía lo tenía que desembolsar. De hecho, pues nos confiesa 44 crímenes y 4 más luego después cuando está en el psiquiátrico penitenciario de Carabanchel, que le confiesa 4 más a su abogado. En total 48 crímenes. El arropiero era un chaval cuando comenzó su carrera criminal. Tan solo contaba con 20 años. Hasta 1964, de lo único que podían acusarle era de ejercer como proxeneta y de chapero. Pero el 2 de enero de ese mismo año, a Manuel se le cruzaron literalmente los cables. Se encontraba en la playa de Llorac, en el Garraf, Barcelona, cuando golpeó con una enorme piedra a un desconocido que dormía. Una vez muerto, le robó la cartera y el reloj y salió huyendo. Descubrieron el cadáver 19 días después, pero tardaron 7 años en demostrar que Villegas era el responsable de aquel terrible suceso. También tuvieron que pasar 3 años para que Manuel volviese a matar. Esta vez llegó hasta Ibiza, donde atacó a una estudiante francesa de 21 años, llamada Margaret Helene. La joven, que se encontraba bajo los efectos del LSD y que se había quedado dormida en un chalet abandonado, intentó repeler el ataque sexual, pero finalmente el arropiero la acabó violando y asesinando. ¿Estás seguro que esta es la casa, Manuel? Sí, me colé justo allí, por aquella ventana. Me dijiste que era de noche y que vagabas en busca de comida. Así es, señor Ortega. Vi salir a un tío por esa puerta y cuando se fue me asomé a la ventana. ¿Y la chica estaba allí? Estaba desnuda, durmiendo. Aquella tía estaba muy buena. Un premio rico. No está bien que una chica tan guapa esté aquí tan sola. Voy a acompañarte a la cama. Se puso sobre ella a horcajadas y empezó a manosearla. Ella aún dormía. ¿Qué haces, cariño? Que no quiero ahora, déjame. Bueno, yo me llamo Manuel. Pero si quieres, puedes llamarme cariño. ¿Quién eres? ¡Déjame! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Cállate, puta! La resistencia que opuso la joven no sirvió de nada. La golpeó en la cara con brutalidad. Entonces cogió una almohada y la presionó contra su cabeza. ¡No te resistas, guapa! Así. Quietecita. Pero mira que estás buena, cabrona. Voy a tener que rajarte un poco este cuerpo tan bonito. No es personal, linda. Es que no quiero que la policía me descubra. ¿La violaste? Sí, después de matarla. Pero no me corrí. Nunca me puedo correr. Siempre lo intento, pero nunca lo consigo. De acuerdo, Manuel. Es suficiente. ¿Sabes que por tu culpa su novio pasó 2 años a la sombra? A mí todo eso me da igual. Volvamos al coche. Aquí ya no hacemos nada. Vamos, Manuel. Entra.
vamos, señor Ortega? Cállate, déjame oír las noticias. Se encuentra uno de los enviados especiales de la cadena SER. ¿Cuál es la situación? Cae el asesino más sanguinario de México. La policía lo ha detenido esta mañana en su domicilio, lugar en el que tenía enterrados a más de 80 cadáveres. Hay que joderse. El mundo está loco. Señor Ortega. Señor. ¿Qué te pasa, Manuel? Déjeme 2 días libres. ¿Cómo dices? Suélteme usted 2 días, que yo vuelvo luego, se lo juro, que no me escapo. ¿Qué tontería es esa? Deme 2 días, que ese cabrón mexicano no mata más gente que yo. Estás enfermo, Manuel. Cállate y déjame en paz. El arropiero disfrutaba matando y no soportaba la idea de que alguien hubiera asesinado más que él. Por dinero, por sexo, daba igual el motivo. Él siempre acababa encontrando una nueva víctima para su particular lista de sangre. Acabó con sus propias manos con más de 22 personas. No dudaba en cumplir sus estímulos violentos, aunque traspasasen los límites de la razón. De hecho, aunque se le atribuyeron 48 asesinatos, tan solo pudieron probarse 8, dada la complejidad de los casos. No había pruebas suficientes, ni tampoco testigos, faltaron acusaciones particulares y, por supuesto, una necesaria colaboración policial a nivel europeo, algo que en aquel momento era mucho más complicado que ahora. Todo ello derivó en algo insólito. No hubo juicio oral, sino que la causa quedó archivada y en vez de enviar al arropiero a la cárcel, se ordenó su internamiento en el Centro Psiquiátrico Penitenciario de Carabanchel. A su llegada, varios psiquiatras le examinaron y determinaron que Manuel era un peligroso psicópata. Poseía el cromosoma XYY, también conocido como del hombroso o de la criminalidad. Dicha alteración genética proveía a este asesino de una grave falta de conciencia, sin empatía alguna y, por supuesto, sin ningún tipo de culpabilidad al respecto. Por esa razón, los especialistas pidieron que no le dejasen en libertad, dado que para él no existía el arrepentimiento. Incluso llegaron a describir que las historias que contó en su momento al inspector de policía, Salvador Ortega, sobre sus crímenes, eran producto de su imaginación, es decir, que fabulaba. El propio Ortega nos da su opinión sobre los informes psiquiátricos. El que dijera a la gente o alguien podía decir que fabulaba, pues la verdad es que era lo más normal. O sea, que allí había gente que tenía miedo, incluso muy cercanos, que decían, como nos estemos equivocando y nos está engañando, tal. Por eso yo determiné que todo aquello que viéramos, que analizáramos, que investigáramos, dejaran un momento dado de coincidir y que no se pudiera poner en pie por otras circunstancias, que fueran de verdad probatorias positivas, no nos serviría nada más que para introducirlo como relato del arropiero. Un deficiente mental que rayaba en la oligofrenia. De este modo, se catalogaba médicamente a Manuel Delgado, al que señalaban como un discapacitado intelectual grave, cuya causa venía por el desarrollo atípico de la inteligencia a muy corta edad. Sin embargo, aquel inspector Salvador Ortega discrepa con el criterio médico, dando razones de peso. Yo estuve con el arropiero tratando con él aproximadamente unos 3 años, reproduciendo crímenes e investigando en Francia, aquí. El arropiero fabrica un personaje, el personaje que trata de que sea el cable conductor entre él y yo. Entonces, ese cable conductor no lo quiere cortar. Nunca jamás lo han tratado, sí. Siempre han salido pues a leñas y se ya ha salido peleándose o ha salido perjudicado o no perjudicado, pero sí está en ese núcleo en el que él no quiere perder aquello. Y esa amistad, póngalo entre comillas, que puede tener conmigo, en la que le hace crear un personaje. Y el personaje para él, cara a mí, que no represente ese monstruo que él sabe que es, ni que yo pueda pensar que estoy al lado de un monstruo y que le estoy comprando tabaco y le estoy, etcétera, etcétera, pues que no lo piense, sino que lo estime como un amigo de salidas y entradas y de correrías. Entonces ese personaje se convierte en un justiciero. La oligofrenia próxima que Manolo podía tener no daba lugar a la inteligencia de Manolo. Manolo era un analfabeto total. Pero Manolo tiene, en el transcurso de su vida delictiva, Manolo tiene una cantidad de situaciones en que las libra perfectamente y las libra con una inteligencia adecuada. Los viajes en la vida del arropiero fueron un continuo, así como los asesinatos. Aprovechaba cualquier escapada para resarcirse, sádicamente hablando. En una de sus visitas a Madrid dejó cao con el famoso golpe legionario al inventor de un eslogan, Chinchón, Anís, Plaza y Mesón. Tenía una excusa, que había intentado violar a una niña y que él quería salvarla. Después, ¿qué hizo? Deshacerse del cadáver, tirándolo al río Tajuña, no sin antes quitarle los pantalones y los calcetines. Pero hubo más víctimas. La siguiente fue un barcelonés millonario, que le pagaba por mantener relaciones sexuales. El móvil del crimen, que el industrial no accedió a pagarle más de lo acordado. La desmesurada reacción de Manuel le llevó a golpearle con un palo y a estrangularle hasta partirle el cuello.
Sin embargo, uno de sus homicidios más abominables fue el perpetrado contra una mujer de 68 años, Anastasia, a la que golpeó, violó y estranguló para después practicar necrofilia con ella durante 3 noches. Cuando el arropiero contó su historia a la policía, este creyó que había matado a una joven de 19 años. El supuesto fabulador acababa de saciar salvajemente su sed criminal. Esto pesa mucho, Ortega. No lo podemos dejar en el coche. No, no lo podemos dejar. Sigue arrastrando la maleta. Vamos, camina. ¿Qué es lo que me está haciendo llevar, si se puede saber? Son los dosieres de todas las personas que te has cargado. ¿A qué pesan todas esas vidas, eh? A ver... El informe dice que aquí, justo debajo de ese torrente, fue donde mataste a Anastasia Borrella. Sí, aquí fue. Estuve con esa chavala allí, en esa orilla. Tenía 19 años y no veas qué cuerpo. El imaginario creado en la mente del arropiero hacía que sus crímenes se disolvieran con sus propias fantasías. Anastasia, la joven perfecta que el arropiero describía, era en realidad una mujer de 68 años que trabajaba como cocinera en un bar cercano a donde él rondaba. Alfredo, me voy para casa, que se me ha hecho muy tarde. Hasta mañana. Anastasia. ¡Ay! Manuel, hijo, qué susto me has dado. No te preocupes, que solo soy yo. ¿Ya te vas? Sí, me voy para casa, que por hoy lo he dado todo. Te acompaño. Hay mucho loco suelto. Si quieres, claro. Sí, bueno, si te empeñas... A cada paso que daban, el deseo de Manuel crecía. En su cabeza, una sola idea. Apretaba los puños con fuerza en un inútil intento por reprimirse. ¿Tú a qué te dedicas, Manuel? Voy haciendo lo que sale. Si es que está muy mal la cosa. Pues ya eres mayorcito para andar pendoneando por ahí. A mí es que me gusta mucho pendonear. Ya veo. Vivo por aquí cerca. ¿Por qué no te vienes un rato? Creo que voy a coger un taxi. Estoy algo cansada para seguir caminando. ¿Para qué quieres un taxi? Si estoy yo aquí para acompañarte. Venga, anímate. Vente conmigo. ¿Qué haces, Manuel? ¡Suéltame el brazo! ¡Que me sueltes, te he dicho! Venga, vamos a mi casa. Te prometo que nadie te va a echar un polvo en tu vida como el que te voy a echar yo hoy. ¡Suéltame! ¡Socorro! ¡Cállate, puta! ¡Suéltame! ¡Pervertido! ¿Pero qué te has creído? A aquellas horas, las calles estaban desiertas. Aquel barrio, tan lleno de vida por las mañanas, solo albergaba a la muerte en aquella oscura noche. Aunque en realidad fue ella misma la que cavó su propia tumba al darle la espalda al arropiero. Manuel cogió un ladrillo de la acera. Te vas a enterar. ¡Suéltame! ¡Socorro! ¡Policía! ¡No te resistas, ven! ¡Quita! ¡Déjame! La golpeó una y otra vez en la cabeza con el ladrillo. Arrastró el cuerpo hasta el borde del puente y lo lanzó al vacío. Aún le quedó sangre fría para bajar hasta el torrente a esconder el cadáver. ¿Cómo pesas, bruja? Ya no hablas, ¿eh? ¿Se te han quitado las ganas de llamar a la policía, buenorra? Muy bien. Aquí. En este rinconcito no te va a encontrar nadie. El arropiero había vuelto a matar, pero eso no calmaba el deseo. Continuaba latiendo en su cabeza, pidiendo ser sofocado. Las mujeres estáis muy guapas cuando estáis frías, sin moveros, sin hablar. ¿Ves como sí que te iba a follar? Practicó sexo durante 3 noches seguidas con el cadáver. Anastasia tenía el cuerpo destrozado por la caída y la descomposición. El 4.º día, unos niños la descubrieron entre unos matojos. Pero a alguien como al arropiero no se le rompen los planes por algo así. A él siempre le era sencillo encontrar una nueva víctima. Hasta el día de su arresto, la ferocidad del arropiero dejó tras de sí una estela de monstruosos asesinatos. Aquellos que vivieron de cerca los casos que protagonizó Manuel padecieron no solo la difícil personalidad del homicida, sino también la carga de medio centenar de víctimas. Salvador Ortega, el inspector de policía que acompañó al arropiero durante esta investigación, reconoce que no solo le afectó el caso en aquella época, sino que a día de hoy le sigue removiendo.
A mí aquello pues me costó muchos disgustos. Esa es la realidad, disgustos de no tener personal suficiente con el que trabajar, de no estar lo suficientemente atendido económicamente como para estar por ahí fuera y no tener el dinero suficiente para poder tener que estar pendiente de Manolito. Me despierto muchas veces pensando que no hemos terminado, pensando que teníamos que estar allí y que me tengo que levantar temprano porque tengo que seguir hablando con Manuel. La fama de este asesino en serie español podría ser comparable a otros serial killers extranjeros y, por supuesto, a personajes cinematográficos tan deleznables como Aníbal Lecter del Silencio de los Corderos o Ed Gein de Psicosis. El director Carlos Balaguer nos explica a quién le recuerda al arropiero. Él en la película, un amigo suyo, hace un testimonio y contesta esta pregunta. Él dice que lo acompañó un día al cine a ver El Estrangulador de Boston. Esta es una película que interpretaba a Tony Curtis, que ilustraba la vida de un fontanero, Alberto Di Salvo, que hizo una serie de asesinatos en Boston. Y entonces él quedó muy sorprendido de la personalidad de este asesino que hacía Tony Curtis, y me acuerdo que me comentó el colega de andanzas, dice, y le dijo a la salida, pero este tío no es muy listo, porque a mí no me hubieran cogido. Entonces esto quiere decir que él tenía en ese personaje o en ese retrato de esta película, se vio un poco reconocido en la personalidad de este personaje que mataba aleatoriamente. En lo suyo eran mujeres de 50 años, que entraba en su casa con la excusa de venir a una reparación de fontanería, etc. Y podría ser lo parecido a lo que a él le hubiera gustado. Lo de Aníbal Lecter me parece excesivamente un poco sofisticado, porque claro, Aníbal Lecter es un personaje que en sus preguntas con la policía, él contesta y responde a enigmas de la policía y los va solucionando. Este sí que alguna vez podía responder instintivamente, pero yo creo que se movía más por los patrones de conducta de otra gente. Más de 20 años de internamiento psiquiátrico hicieron que Manuel Villegas Delgado cambiase su actitud. Ya no se jactaba de haber matado a nadie. Ni siquiera entraba en disputas violentas con el resto de sus compañeros. Solo quería curarse para disfrutar de la libertad. Y esta llegó. Lo hizo con la entrada en vigor del nuevo Código Penal. Pero una afección pulmonar acabó con su vida en 1998. El arropiero moría víctima del tabaco. Había pasado 26 años encerrado y, desgraciadamente, jamás fue juzgado por los crímenes cometidos. Pese a haber reconocido 22 asesinatos y la policía probar 8 de ellos, la Audiencia Nacional declaró al arropiero falto de responsabilidad y fue internado en el Centro Penitenciario Psiquiátrico de Foncalén. Los psiquiatras lo diagnosticaron como esquizofrénico y con delirios megalomaníacos. El arropiero murió el 2 de febrero de 1999 en Barcelona. Pasó 26 años retenido. Do you ever get that feel that you can't shift, the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on myself.